Tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios, funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, Matriz Cuenca, Casa Administrativa, Miracielos, Posgrados, Fab Lab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes: Azogues y Matas. Extensiones: Cañar y La Troncal. Centros de apoyo: Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, Clínicas Odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra Casa de Estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, Defensoría Universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes, a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EVEA, Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa ERP. El alma mater
a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Muy buenas noches. La carrera de Administración de Empresas de la Extensión San Pablo de la Troncal y el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les da la más cordial bienvenida al tercer día del webinario Emprendimiento y Gestión Administrativa para el Éxito Empresarial en Tiempos de Crisis. Saludamos al doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de nuestra querida Universidad Católica de Cuenca. Ingeniero Diego Cisneros, decano de la Unidad Académica de Administración. Ingeniero Daniel Andrade, subdecano de la Unidad Académica de Administración. Ingeniero Marcos Orellana, coordinador de la Extensión San Pablo de la Troncal. Ingeniero Fernando Orellana, director de carrera de Administración de Empresas. Agradecemos también el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado del municipio del Cantón La Troncal. A continuación, damos paso al doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, para sus palabras de bienvenida a este tercer día de webinar. Muy buenas noches, señor decano, señor coordinador de la sede, señor director de carrera, señor jefe de educación continua, distinguido panelista, ingeniero Javier Herbas, que nos acompaña en esta sesión de capacitación, motivación para con las estudiantes, docentes y público en general que asiste a este webinar de la Universidad Católica de Cuenca. Creo que a los jóvenes hoy no les cabe la menor duda de que el expositor de hoy es de aquellas personas que se ha forjado en el ámbito de la innovación, que se traduce en acciones muchas veces de riesgo, de perder y levantarse, de ganar y motivarse para seguir generando otras actividades. También está en la retina muy cercana el hecho de que participó y con extraordinario éxito en una campaña electoral como candidato a la presidencia de la República.
y que fueron sus acciones novedosas, sus iniciativas innovadoras en una campaña, la que hicieron posible que tenga un puesto descollante y que se perfile sin lugar a dudas a seguir en una plataforma de servicio a la comunidad. Pues para quienes vemos la democracia y la participación en ella, lo hacemos en función de que es una instancia de pleno servicio y que la política no es otra cosa sino que acción motivada para el bien común. Y que quienes creemos en la democracia, en la libertad, en la igualdad, en la justicia social, estamos obligados a participar, a tomar partido, a tomar acciones, pero siempre pensando que todas y cada una de ellas siempre son en búsqueda permanente del bienestar colectivo. Bienvenidos a este webinar organizado por la Universidad Católica de Cuenca, por su carrera de administración en la Troncal, en este escenario permanente de capacitación constante, de buscar siempre el quehacer académico, considerando fundamentalmente que la enseñanza, que el aprendizaje siempre se inicia, pero jamás ellos terminan. Bienvenidos y muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de nuestra querida Universidad Católica de Cuenca, por su intervención. A continuación pasamos con un video de la carrera de Administración de Empresas. Entérate del perfil del administrador de empresas luego de terminar tus estudios regulares en la Universidad Católica de Cuenca. Como profesional podrás desempeñarte en estrategias objetivas organizacionales, la retroalimentación y las restricciones que tienen las empresas en el marco legal vigente y de la planificación nacional, aplicación de valores y principios de bioconciencia. Una vez titulado podrás desarrollar competencias para trabajar como en gerencia o dirección administrativa y financiera de empresas en sus diferentes grados jerárquicos, gestores administrativos privados públicos de mercadotecnia, de talento humano, de producción y finanzas, gerente o director ejecutivo de ventas y comercio exterior, además como consultor de emprendimientos y planes de negocios. Esto se suma a los principios y valores que la Universidad Católica de Cuenca desarrolla con sus estudiantes y aporta a tu empleabilidad en el futuro, una vez que te insertes al mundo laboral. En la carrera de Administración de Empresas desarrollaremos tu capacidad de diseñar propuestas de negocios generadoras de mayores fuentes de trabajo, el trabajo en equipo, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, formado en un modelo de enseñanza basado en la resolución de problemas, todo esto para la adquisición de conocimientos nuevos, en donde el estudiante es protagonista de su aprendizaje. Todo este conjunto de aptitudes es lo que distingue a un estudiante egresado de la Cato, un experto en su especialidad, un profesional líder, comprometido y con alta capacidad de investigación, emprendimiento y capaz de transformar la sociedad. Contamos con docentes altamente capacitados y a la vanguardia en desarrollo tecnológico, adscritos a un sistema mundial de educación en línea. En época de cambios, juntos eliminamos barreras de tiempo y distancia. Recordamos a los asistentes que para la emisión del certificado se debe cumplir con mínimo el 80% de participación al webinar, la misma que es registrada de forma automática al ingresar. Daremos paso a preguntas o inquietudes por parte de la audiencia a través de la opción Preguntas y Respuestas al final de la conferencia. Iniciamos este webinar Emprendimiento y Gestión Administrativa para el Éxito Empresarial en Tiempos de Crisis, con la temática de hoy, emprendimiento y su importancia como generación de fuentes de trabajo. Interviene el ingeniero Javier Hermas, ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador.
emprendedor, exportador, creador de empleos. De inmediato, una síntesis de su hoja de vida. Nació en la ciudad de Guayaquil, tiene 48 años de edad. La mayor parte de su actividad económica la ha desarrollado en la provincia de Cotopaxi y actualmente reside en Quito. Casado con Anastasia y padre de 5 hijos. Su infancia y adolescencia la vivió de ciudad en ciudad. Debido a su padre, fue funcionario público del Servicio Exterior. Estudió su carrera en Bogotá, Colombia, en la Universidad de La Sabana, donde se graduó como ingeniero agroindustrial. A esto se suman conocimientos en el área de administración y ciencias políticas. A pesar de vivir por años en diferentes países, sus raíces siempre le llamaron a regresar a su país natal. Y es así como, manejando un Suzuki Forza durante 19 horas de carretera, en 1996, a sus 19 años, regresa al Ecuador para aplicar todos los conocimientos aprendidos fuera de nuestro país, y desde entonces nunca más ha salido de su tierra patria. Lleva más de 25 años construyendo emprendimientos en el sector privado. Empezó con una panadería y al mismo tiempo trabajó en una exportadora de palmito. En busca de nuevas oportunidades fue a China, en donde consiguió la representación de una empresa de tractores agrícolas, un negocio que lo mantiene hasta la actualidad. Además de esto, con mucho trabajo, esfuerzo, disciplina y dedicación, ha aportado activamente al desarrollo del país desde el recurso más potente y sustentable que posee el Ecuador, el campo. Es así que ha desarrollado una empresa de exportación de vegetales congelados a los mercados más exigentes de Asia, Europa y el resto del mundo, lo cual le ha permitido generar cientos de empleos. Invitado a ser candidato a la presidencia de la República del Ecuador por la Izquierda Democrática, lista 12, dignidad que asumió con mucha responsabilidad, compromiso y con la convicción de ser la única propuesta real de cambio en el país, conectado nuevamente al Estado con las necesidades de las familias ecuatorianas. Tiene como planteamiento reinventar al Ecuador como un país de oportunidades y volver los ojos hacia el campo como una de las principales estrategias para la reactivación económica. Cree firmemente que con las herramientas correctas, los productores y emprendedores podrán salir adelante. Con el tema emprendimiento y su importancia como generación de fuentes de trabajo, damos la bienvenida al ingeniero Javier Herbas. Muy buenas noches, es un gusto poder estar el día de hoy en esta hermosa ciudad de La Troncal. Y muchas gracias a la universidad. A los concejales del Cantón de La Troncal, el economista Benito Vázquez, querida Diana Ortiz y doctor Hipólito Peralta, a los porque el empoderamiento de los ciudadanos a través del emprendimiento es lo que sin duda también permite que una sociedad se proyecte positivamente.
en una situación muy grave de desempleo que estamos viviendo. Y aquí les va a hablar un emprendedor. Cualquiera que tenga la pasión, la perseverancia y las ganas de trabajar, podrá siempre emprender. Y muchos paradigmas, sobre todo en la juventud, nos vamos formando y nos vamos autoconvenciendo, como es, por ejemplo, el emprendimiento. Y muchas veces en esos autoconvencerse de paradigmas nos creamos muchos temores, recelos, preocupaciones que evitan que demos un paso significativo, porque sin duda no es fácil dejar, en el caso de quienes tengan un trabajo, dejar su trabajo por un emprendimiento, como tampoco no es fácil que aunque no tenga un trabajo, se arriesgue a emprender. Pero en las condiciones actuales que vivimos como país y en las condiciones en general de las sociedades de los diferentes países en el mundo, la invitación es esa, a que nos podamos desarrollar tanto personalmente como profesionalmente. Si me permiten, quiero compartir con ustedes este video. Te estás explotando sin entender que estás compartiendo el beneficio, pero no el riesgo. Tus acreedores te harán reclamaciones porque sentirán que te estás haciendo rico a costa de ellos. Tu salud te hará reclamaciones porque habrá días que no comas bien, que no duermas lo suficiente. Si las cosas salen bien, te tendrán envidia. Dirán que tuviste suerte, que hiciste fraude, que te lo regalaron. Si las cosas salen mal, dirán que eres un tonto. Hablarán de cómo se debería haber hecho, aunque ellos nunca lo hayan intentado siquiera. Si hay ganancias, si hay fama, tendrás muchos amigos, muchos de ellos falsos. Si hay pérdidas, nadie te dirá, necesitas ayuda, necesitas un préstamo, te ayuda a recomenzar. En general, familiares, clientes, proveedores, empleados, pareja, te criticarán, te culparán, te exigirán. Por ello, ser emprendedor, ser empresario, es una de las labores más honrosas y dignas de admiración que existen. Hay mucho en juego y casi nadie lo valora. Y aún así, tienes fe. Luchas por un sueño y estás mejorando la vida. No solo la tuya, sino de todos los involucrados. Otros se preocupan por llevar comida a su mesa. Tú, emprendedor, empresario, te preocupas por llevar comida a varias mesas, además de la tuya. Los partidos políticos, los funcionarios públicos, las grandes obras, las campañas electorales, todo se hace con los impuestos que pagamos. Por ello, emprendedores y empresarios, desde el que pone un abarrote, una carpintería, un taller, hasta los grandes emprendedores, los felicito, los admiro, los aplaudo, los respaldo, los acompaño, los escucho y sobre todo están en mis oraciones, porque solo quien carga el saco sabe lo que pesa. Al ver este video, en una ocasión, realmente me llegó y por eso quería hablarles de ustedes, porque sin duda emprender no es algo fácil. Cuando estaba en la presentación, escuchando, sonaría como que las actividades económicas, y hoy en día yo le doy mucho a este país que adoro, al igual que la gran mayoría de ustedes, es el que me ha permitido pasar de ser un artesano panificador, ser un industrial, exportador, agricultor, también soy transportista y también ensamblo tractores agrícolas. Y todo gracias a este país bendecido que es el Ecuador. Y perdone que conecte a ratos el tema político, pero sí quisiera que en este, más que un webinar, sea un diálogo y que conversemos y yo pueda tener la oportunidad de compartir experiencias con ustedes. En esa medida, hay ratos que sí quisiera hablar un poco de política, en términos de que la política la tenemos todos, desde que somos un colectivo, desde que somos una sociedad, desde que somos un país con los mismos intereses y problemas, la política nos une.
Y si bien en el Ecuador la política nos ha dividido, es el reto que tenemos aquí todos los ciudadanos de afrontar esa responsabilidad, de involucrarnos para que nos una. Y les digo eso porque justamente la política pública que nos toca vivir, a los que hacemos emprendimiento, no está a favor, no acompaña. Y sin embargo, tenemos que asumir ese reto. Y como se vi en ese video, tampoco la sociedad acompaña. Hay momentos en los cuales de los problemas quien emprende se siente muy solo. Hay muchos momentos que la familia motiva, acompaña, les llena a uno de amor, pero también uno tampoco quiere compartir los problemas con la familia. Cuando uno emprende, cuando uno hace industria, cuando uno hace empresa, pues se los carga a esos problemas, tratando de no llevarlos a casa. Pero eso es el emprendimiento. El emprendimiento es un reto permanente que con todas las dificultades que tiene cualquier emprendedor, más allá de cualquiera que sea la línea, las tiene el que emprende un puesto en la esquina vendiendo morosos, las tiene quien emprende en una pequeña panadería de barrio, que fue el primer negocio que yo emprendí. Mientras yo tenía la panadería de barrio, yo trabajaba como gerente de un exportador de palmito como empleado, daba clases en la Universidad Católica y era el panadero el fin de semana, porque era tan pequeña la panadería que tenía un solo panadero que tenía que descansar el fin de semana, él trabajaba solo entre semana. Y les cuento todo esto porque quisiera también compartir el pensamiento. Y ese pensamiento es que cuando uno emprende, uno vive, comulga y comparte todos los problemas y dificultades que tienen todos los colaboradores que trabajan con uno. Y por eso, cuando yo estaba en campaña, decía que ese pensamiento, y perdón, decía, sigue conectando el pensamiento, la parte política, somos una sociedad, porque la parte del emprendimiento, porque uno comulga con esa filosofía y esa visión de que busquemos un país más equitativo. Porque eso es lo que hace un emprendedor. Cuando tenemos la oportunidad de dar trabajo a otra persona, no solamente que generamos un espacio para que esa persona aporte en el negocio, sino que el trabajo es dignidad. El trabajo es la posibilidad de que las personas encontremos en ese aporte que hacemos a una empresa la dignidad, pero también ese ingreso económico para nuestras familias. Les decía, más que un seminario, lo que quisiera es que sea un diálogo. Hay una serie de diapositivas que más allá de poder estar nombrando puntos, lo que quisiera es escucharles a ustedes y que a través de un diálogo de preguntas y respuestas podamos mutuamente aprender de un tema que es fascinante, un tema que no hay un modelo, no hay la manera de hacerlo perfecto, es simplemente un continuo esfuerzo que hace cualquier emprendedor para consolidar su actividad económica y que se convierta en una línea de negocio. Aquí mencionamos cuáles son algunas de las características, pero aquí también quisiera dejar una reflexión, que si bien para emprender uno tiene que llenarse de mucho optimismo, de visión, de soñar con lo que uno quiere, de atreverse, de aprender a comunicar, hay que dar el paso de ese emprendimiento a que se cristalice en una actividad económica. Que yo he tenido en este camino del emprendimiento, que no ha sido un camino recto, ha sido un camino de muchas dificultades, de tropiezos y, como lo dije hace un momento, de muchos fracasos también. Cuando yo tenía la panadería, comenzamos a crecer, nos iba bien la venta del pan. Comencé a vender la maquinaria que yo tenía en la panadería. Es decir, la panadería que yo tenía con todos los equipos, conseguí que el fabricante me dé la representación para el Ecuador. Y me convertí yo, además de ser un panadero, en un vendedor de maquinaria. El negocio fue bien. Y por eso dicen a veces la frase, cuando te va bien, no te va bien. Como yo comencé a vender esa maquinaria, me comenzó a ir muy bien porque no tenía costos fijos y sin embargo logré desarrollar una red de vendedores a nivel nacional. Lo que yo hice es, me hice amigo de cada uno de los proveedores que yo tenía, del que me vendía la harina, que a través de ese vendedor de harina yo le entregaba los catálogos y le ofrecía
que él pueda ganar una comisión, pero que me ayude a vender la maquinaria, porque igual, como iba a visitar a diferentes panaderías para ofrecer harina, bien podía hacerlo también ofreciendo maquinaria y que se gane una comisión. Lo mismo pasó con el vendedor de levadura, lo mismo pasó con el vendedor de manteca. Comenzó a ir bien, yo tenía en Quito, comencé a vender en Quito. Después, a través de ellos mismos, comencé a contactar a los que vendían los mismos insumos de la panadería en Guayaquil y en cantidades de ciudades del Ecuador, en Riobamba. Comencé a vender panaderías por todo el país. Y al no tener un costo fijo, y ese es uno de los puntos que también quería hablar, cuando uno emprende, uno debe cuidar mucho de que no tengamos costos fijos. Yo sé que es difícil hacerlo, pero ese tiene que ser un objetivo. Que todos los costos que logremos, que tengamos que asumir en el emprendimiento, tiendan a ser costos variables. Entonces, en las materias que la universidad esté dando, en el manejo contable, manejo financiero, el costo fijo es el costo que uno tiene que pagar mes a mes como un sueldo. Venda o no venda, hay que pagar ese costo y se considera un costo fijo. El costo variable es el que está en función de cuánto uno venda. Es decir, si yo tengo una panadería, produzco pan, más pan vendo, más harina compro, es un costo variable. Para mí, la fuerza de ventas se convirtió en un costo variable y eso me ayudó significativamente, porque yo no tenía un costo fijo de esa fuerza de ventas, sino que más vendía, más pagaba comisión y eso era un costo variable en la operación y eso me ayudó muchísimo. Comencé a vender maquinarias por todo el Ecuador, les contaba, y les iba a decir que cuando uno le va bien, no necesariamente le va bien. El negocio comenzó a crecer tanto que se interesó el fabricante y yo tenía un contrato de exclusividad firmado para el Ecuador y sin embargo llegó a vender oficina, llegó a montar su propia oficina en el Ecuador. Y de un momento a otro, un negocio que iba muy bien desapareció para mí. Me quedé sin el negocio de la venta de maquinaria. Les digo todas estas experiencias porque en esos fracasos que uno tiene, después de haberle metido mucho esfuerzo, mucha pasión, que es parte de lo que uno necesita meter en cualquier línea de negocio, uno tiene que nunca perder ese optimismo. Al igual que estamos nosotros ahorita en una situación difícil del país, jamás podemos resignarnos a perder el optimismo de ver bien a nuestro Ecuador. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros, de nuestros diferentes espacios, sigamos trabajando y aportando para nuestro país. Eso nos pasa a los emprendedores en nuestra línea de negocio. Por más dificultades que haya, uno no se puede resignar y uno tiene que seguir adelante. Y bueno, retrocediendo un poquito, les cuento por qué también me iba tan bien en la venta, por qué me iba tan bien en la venta de la maquinaria. Porque yo tenía algo que no era algo usual, creamos una diferencia. ¿Y qué no era usual? Que el que venda maquinaria de panadería le permita al cliente hacer pan y fabricarlo con los equipos que le iba a comprar. Entonces yo tenía un cliente en Guayaquil, yo le mandaba el pasaje, él venía a Quito, preparaba pan conmigo y era bien difícil que ese cliente salga por la puerta de la panadería sin que me dé el cheque del anticipo después de haber hecho el pan en la maquinaria que yo le estaba ofreciendo. Esa fue una de las condiciones que nos ayudó muchísimo. Entonces, permanentemente en los diferentes emprendimientos, les contaba las diferentes líneas de negocio, yo he fundado 6 empresas, hoy en día puedo dar trabajo directo a más de 360 familias ecuatorianas, porque cada una de las actividades que he emprendido, todas desde cero, les decía, yo no vengo de una familia de empresarios, yo no he heredado ni comprado ningún negocio, todos partiendo desde cero, siempre buscábamos qué hacíamos diferente. Entonces, les regreso a la historia de la panadería, eso nos ayudó mucho. Nosotros sí podíamos ofrecerle a un cliente que tenía una panadería completa, o solamente un equipo, una amasadora, que lo use, y en función de eso, que luego lo compre. Regresando a la historia, llegaron a ponerse su propio local, yo me quedé en el aire, en el negocio, y les voy contando un poco mi trayectoria privado. Inicialmente tenía solamente la panadería, me quedé en el aire, en el negocio, comencé a buscar en dónde comprar maquinaria de panadería, comencé a ver diferentes opciones, en Europa, en precios muy altos, y así yo termino llegando a China, y esto lo estoy hablando hace más o menos unos 18 años. Hace 18 años yo llego a China buscando maquinaria de panadería. Cuando yo llego a China, me encuentro, porque llegué casi de aventurero, buscando solamente con la idea, hace 18 años,
de que si China fabrica maquinaria, debería ser competitiva y seguramente podría conseguir buena maquinaria para hacer pan a buenos precios. Terminó resultando que llegué a China para encontrarme que hace 18 años en China no tenían pan, no el pan nuestro al menos, no era lo común. Tenían una masa de harina que la cocinaban con vapor húmedo, con vapor caliente, con calor húmedo se llama, pero no con el calor seco que son esos hornos. Pues finalmente, estando allí en China, no tenía cómo continuar con ese negocio, pese que ya tenía toda la red de vendedores. Pero estando ahí en China, comencé a buscar qué podíamos hacer. Ya tenía alguna conexión con la parte agrícola. Yo fui gerente de una exportadora de palmito como empleado y así tenía conexión con los proveedores, con los agricultores. Yo no veía mucha maquinaria agrícola aquí en el país, tractores antiguos. Terminé llegando por casualidad a un fabricante de tractores agrícolas y comencé ese negocio que lo mantengo hasta el día de hoy. Yo ensamblo tractores agrícolas aquí en el Ecuador. Traigo las partes de China y las ensamblo aquí en el país. Y luego se fue extendiendo ese negocio. Importo cosechadoras de arroz, cosechadoras de maíz, todo por la línea agrícola. Entonces, les voy contando estas experiencias para que también conectar con otro caso que también fue un fracaso. Cuando le va bien a uno, le va mal. Comencé a traer los tractores agrícolas, bueno, y cuando llego a esta empresa, motivado, porque realmente yo me quedé deslumbrado en ese momento, hace 18 años, los tractores agrícolas, las piezas, eran pintadas de manera robotizada, con una calidad de ensamblaje y de producción realmente muy alta. Coloco el pedido, regreso acá a Ecuador, asiento en la realidad que les pasa a muchos emprendedores. Yo no tenía el dinero para hacerlo. Y sin embargo estaba muy motivado en hacer ese negocio. Me tocó vender las panaderías. En ese momento yo tenía 3 panaderías. Las vendí, salí de ese negocio para meterme en el negocio de la maquinaria agrícola. Y así comencé a vender tractores agrícolas. Hace más o menos, el primer tractor habrá llegado tal vez hace unos 17 años, 16 años más o menos, en la época en la cual prácticamente nadie quería un tractor agrícola de origen chino. Y la gente que me compraba era gente que me señalaba con el dedo y me decía, te conozco. Así comencé a vender a gente conocida. Hoy en día hemos vendido más de 650 tractores a nivel nacional. Pero así fue como fuimos comenzando. Esta empresa luego comienza a fabricar camiones. Yo comienzo a importar camiones. Camiones, me refiero a camiones pesados, cabezales. Eso me llevó luego a... Comienzo a traer cabezales acá al Ecuador y nos comienza bien. Comenzamos a vender bastantes cabezales, comenzando desde cero. Comenzamos a ir creciendo. Cuando te va bien, no te va bien. Comencé a crecer tanto que una empresa pequeña como la mía tenía ese negocio. Estamos vendiendo más o menos 38 cabezales al año y llegó una empresa mucho más grande aquí en el Ecuador que se llama Automotores de Anexos. Automotores de Anexos, que distribuye Nissan y Renault, llegó a la empresa china, le pidió el negocio y la empresa china le dio la exclusividad. De un día para otro, otra vez más, me quedé sin ningún negocio. Les quiero contar estos casos porque si hay algo que yo quisiera dejar un mensaje a quienes quieran emprender en nuestro país, es que emprendamos en el aparato productivo. Emprender en el comercio, en la compra y la venta. Y eso que nosotros teníamos un poquito más sofisticado porque ensamblábamos, pero al final del día era una compra y una venta. Es muy fácil que uno le quite el negocio. Y a mí me pasó eso ya 2 veces. Y luego me fui entiendo. Ya no me lo pueden quitar. Que eso sí me genera una estabilidad. Y eso es lo que debemos de buscar en el emprendimiento. Buscar un negocio que se proyecte a largo plazo. Y aunque es más difícil, sin duda, emprender en aparato productivo que un negocio comercial de compra-venta, eso es lo que puede proyectar positivamente a futuro. Porque el emprendimiento tiene que estar enfocado a largo plazo. Yo hoy en día donde más vendo brócoli es a Japón. Y algo que he aprendido de esa cultura es lo importante que todo lo que uno haga, todo lo que uno esté desarrollando, todo lo que uno planifique,
esté enfocado en el largo plazo. Eso hay que aprender de esa cultura milenaria. Y una cultura que sin duda tiene mucho para enseñar, la cultura japonesa, que tiene para enseñarlo a todo el mundo. Se levantaron de las cenizas después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es una economía modelo. Eso es lo que tenemos que también aprender nosotros aquí en el Ecuador, que vamos a hablar de... Aunque sea algo pequeño, aunque hagamos mermelada, pero algo que nosotros estemos produciendo, porque esa es la posibilidad de proyectar a largo plazo. El emprendimiento va a ser muy difícil al inicio. Aunque en el primer año algo comienza. Más difícil que he tenido en cualquiera de esas 6 empresas. Las diapositivas. Y bueno, les cuento que cuando perdí el negocio de los cabezales, porque esta empresa mucho más grande comenzó a vender los cabezales, y que comencé en el procesamiento y en la exportación de brócoli congelado, esa ha sido la posibilidad además de dar fuentes de trabajo, muchas, porque en el comercio la capacidad de generar plazas de trabajo es relativamente limitada. En la industria, en el aparato productivo, ahí sí podemos generar muchas plazas de trabajo. Y cuando yo estaba en campaña, nosotros hablábamos de cómo reactivar la economía, y ese también es otro mensaje que quisiera dejarles a ustedes. A través de la micro y pequeña empresa, es decir, a través del emprendimiento, es como nosotros lograremos de una manera rápida reactivar la economía, de una manera urgente, que es lo que necesita nuestro país. Y aquí les va a hablar un industrial. Crecer una industria requiere mucho tiempo. Aunque ustedes tengan el acceso al crédito, al capital, una industria demora mucho en desarrollarse. Y nuestro país necesita industria. Pero lo que más urgente necesitamos es reactivar la economía. Por eso cualquier actividad que ustedes puedan hacer en emprender va en la línea directa de lo que en este momento como sociedad urgentemente necesitamos. Que el que emprenda se convierte en parte del aparato productivo, se convierte en un agente económico, pero cada trabajo que se genere inmediatamente también permite que ese trabajador se vuelva un agente productivo hacia la sociedad. Diagramación, pero bueno, nuevamente, podemos encontrar en cualquier documento o libro que nos pueda hablar de emprendimiento. Nuevamente, yo lo que quisiera es aprovechar este espacio para tener un diálogo, y en función de ese diálogo que podamos con los docentes generar elementos que motiven a sus estudiantes a que emprendan, con los estudiantes poder aportar desde el fracaso cualquier actividad económica que hemos logrado hacer, experiencias, porque más que dar ningún consejo, lo que yo quisiera aquí es simplemente compartir experiencias y compartir opiniones de lo que es el emprendimiento. Y fundamentalmente,
cualquier emprendimiento que hagamos, lo que vamos a estar haciendo es ayudando a nuestra comunidad. Generar trabajo es ayudar a la comunidad. En el caso de un negocio de exportación, extraer divisas en una economía dolarizada como la nuestra, muy necesario. Y tenemos que tenerlo porque va a haber muchos momentos muy difíciles. Y si no estamos realmente convencidos en mantenernos firmes y perseverantes ante ese reto, tenemos que, seguramente vamos a tirar la toalla. El poder de una idea es lo que se habla la generación de valor. Es decir, ¿cuál es la línea de negocio que se va a hacer? Lamentablemente lo que nosotros vemos en el país es que hay buenas ideas, hay muy buenas propuestas de valor, es decir, lo que el negocio va a hacer, pero las condiciones son adversas y eso hace que mucho emprendimiento fracase. Lo que quiero decir con esto es que tener una idea es muy importante, sin duda, pero lo más importante es lo que vamos a hacer con esa idea y cómo la vamos a estructurar para que esa idea se convierta y se cristalice en un negocio en la medida en la cual esas etapas iniciales del emprendimiento no lo vuelvan difícil, no lo vuelvan que ese emprendimiento fracase. Ya, a lo que es el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Es algo fundamental que tenemos que hacer siempre. Eisenhower decía que en la guerra ningún plan sirve, pero es imposible irse a la guerra sin planificación. Y es eso. Es decir, todos esos análisis, uno va a entrar en un mundo, en el emprendimiento, de muchas cosas que pueden escapar al análisis por más profundo que sea. Muchas sorpresas, mucha adversidad no planificada, pero si no tenemos una planificación, no nos metamos en el emprendimiento, porque aunque pueden y van a aparecer muchas eventualidades, muchas circunstancias nuevas, económicas, políticas, sociales, muchas cosas cambian significativamente en nuestro país, en cualquier otro país también, no solamente el Ecuador. Hay mucha inestabilidad, pero hay que tener un plan para poder pensar. Aquí nuevamente algunos pasos. Y aquí lo que sí quisiera también dejar un mensaje, que es algo que yo sí veo que nos hace falta aquí en el Ecuador, en la juventud. Nos hace falta que busquemos, y eso debería ser también algo que los docentes de aquí en la universidad, que lo motiven, que los jóvenes busquen mentores. Sí, muchas veces el joven sale de la universidad deseoso de ir a trabajar, al trabajo que sea. O algunos ya tienen predeterminado cuál es el trabajo. Hoy en día la condición es difícil buscar trabajo, pero de todas maneras hay ese anhelo. Y aquí yo lo que sí quisiera dejarles a los jóvenes es que el trabajo que hagamos no es lo más relevante. Lo más relevante es el jefe que tengamos. Podemos ir a trabajar a cualquier línea de negocio que no nos guste. Alguien puede ir a trabajar, estudia una carrera y trabaja en otra cosa, pasa mucho. Yo soy ingeniero de producción agroindustrial, hago algo relacionado a la carrera, pero no tiene nada que ver con el transporte. Y hago transporte y me encanta. Entonces, no necesariamente lo que uno estudia es lo que uno termina haciendo. Pero lo que sí es muy importante es que los primeros trabajos que tengan los jóvenes, que busquen mentores. Aunque ganen poco, porque normalmente alguien que sale de la academia no tiene experiencia, que es un círculo que tenemos que romper en el Ecuador. Y aquí tenemos que involucrar a la academia, a los actores académicos del Ecuador, con los actores productivos, con los actores industriales, para que nuestros chicas y chicos, graduados, profesionales, puedan tener experiencia el rato que tienen su título. Yo tuve la suerte en la universidad que yo estudié, en 9º semestre, todo el semestre fue de prácticas. Y yo lo que veo aquí en el Ecuador es que típicamente las prácticas son de un mes, algunas universidades tienen de 2 o 3 meses. 3 meses parecería que es lo máximo. Deberíamos pedirles a las universidades
que las pasantías sean todo un semestre, pero que también se necesita el complemento académico. Yo lo que tuve fue todo un semestre de pasantías, pero el día sábado era clases desde las 7 en punto hasta las 6 de la tarde. Pero entre semana estábamos trabajando y eso fue para mí algo muy enriquecedor. Yo cuando terminé mi semestre de pasantías, comencé el 10º semestre, que era el último de mi carrera, y en ese 10º semestre había un horario que estudiábamos solamente en la mañana, lo cual me permitió a mí conseguir un trabajo y entré a trabajar sin ser ingeniero, ya como si lo fuera, a un cargo de ingeniero. Yo era supervisor, en ese momento trabajé en Alpina, que es una empresa de lácteos que está aquí en el Ecuador, y era un supervisor que trabajaba desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. El cargo que era de un ingeniero, porque tenía una experiencia de pasante, pero no solo un pasante como lo tenemos aquí en Ecuador, que es cumplir unas horas para pasar al siguiente nivel, sino un pasante que aprendió 6 meses en la empresa donde estaba haciendo la pasantía y que además es la posibilidad que le podemos dar a la joven, al joven, a que tenga un trabajo. Porque en esas pasantías de 1, 2 o 3 meses, típicamente los jóvenes no van, típicamente los jefes no van a apreciar el trabajo del joven porque difícilmente haya podido aportar mucho. Pero en 6 meses sí. Entonces en 6 meses estamos generando la pasantía se convierte en el recurso humano, el departamento de recursos humanos de una empresa, porque van a buscar a ese estudiante para darle trabajo, porque ya conoce el negocio. Y eso esa es una responsabilidad que tiene que nacer de la academia, que nuestros jóvenes ya salgan con una experiencia de por lo menos 6 meses, para que luego no entren entren en un mercado laboral buscando un trabajo que lamentablemente les exige experiencia y como no tienen, entran en un círculo vicioso que no se rompe y que luego terminan trabajando en muchas cosas que no era lo que ellos habían estudiado. Eso es una responsabilidad que tenemos que asumir como sociedad, ese reto de darles pasantías de 6 meses a nuestros estudiantes en el penúltimo semestre y en el último semestre, darles un horario para que puedan trabajar. Aquí les quiero contar también algo personal. Yo llevo trabajando desde los 13 años. Y no, en mi hogar no era necesario. De hecho, les causé a mis padres más de una discusión, lamentablemente, porque mi padre le daba vergüenza que yo trabaje. Yo trabajaba porque yo quería. Y mi madre era la que me alcahueteaba el que yo pueda trabajar. Porque aquí también quisiera a los padres dirigirme, porque en el Ecuador los padres también fallamos en sobreproteger a nuestros hijos. Evidentemente no con esto quiero decir que demos mano de obra infantil, de ninguna manera, pero sí el que los padres permitan que sus hijos cuando se gradúen, que trabajen arduamente. Yo he tenido muchas veces jóvenes recién graduados que cuando el trabajo se pone difícil, lo más sencillo es renunciar, porque los padres en su amor hacia los hijos y de sobreprotección dicen, no trabajes tanto, este trabajo te exige demasiado. Y eso, si es que en la sociedad está esa cultura, tiene que venir de la academia, formar con criterios de exigencia a nuestra juventud, para cuando se encuentren en ese mercado laboral, que les quiera exigir que trabajen arduamente, que no sea ese confort el que hagan que salgan del trabajo. Y nuevamente, no con eso quiero dejar un mensaje equivocado en términos de que si se trabaja más, evidentemente hay que tener horas extras. Pero sin embargo, el trabajo de un pasante es un trabajo administrativo, de alguna manera, hasta que se convierte ya en un trabajo de responsabilidad, ya con labores asignadas. Entonces, a los pasantes, dejarles ese mensaje de que ante la exigencia que van a recibir de la empresa privada, que estén a ese nivel, porque les van a exigir, pero que no busquen la comodidad, porque normalmente, lo que yo he visto al menos, porque esos son los mentores que yo tuve, los mentores que yo tuve me hacían trabajar muchísimo, y es algo que yo les agradezco a ellos, porque me formaron con esa cultura de exigirse uno a sí mismo, y eso es lo que muchas veces puede ser malentendido de parte de un joven cuando tiene un mentor que le hace trabajar mucho y que en ese confort prefiere buscarse otro trabajo que no le exija demasiado.
Bueno, nuevamente aquí algunos puntos. Para emprender, sin duda, se necesita un capital semilla. Aquí tenemos una realidad en el Ecuador que la tasa de microcrédito, la cual está aprobada por la Junta Bancaria Ecuatoriana, está en el 28.3%. La banca formal cobra 27% en una economía dolarizada. Esa realidad también tiene que ser entendida por los emprendedores para que no por el deseo de emprender asumamos condiciones que nos van a hacer fracasar. Una tasa de interés como esas es una condena prácticamente inevitable al fracaso. Y más aún en las condiciones de la banca nacional, que da a esas tasas a un plazo de 3 años. Hace un momento les decía, el emprendimiento, la época más difícil son los primeros 3 años. Entonces, a quienes vayan a emprender, traten de hacerlo con el mayor esfuerzo posible sin recurrir a los bancos. Malo que yo pueda de alguna manera dejar ese mensaje, pero lo que quiero es también dejar un pensamiento, dejar unas experiencias, dejar no una sugerencia, pero sin criterio, no por el ánimo. Emprender, aceptemos condiciones. De ahí lo típico, hay que buscar proveedores estratégicos. En fin, evidentemente, el tema de los riesgos. Les decía yo al momento, los costos fijos, tratemos de que se vuelvan costos variables. Es importante también aquí algo que uno muchas veces no ve en la universidad ecuatoriana, no importa la carrera que sea. Aquí en la universidad escuché que ustedes forman enfermeros y forman médicos. Cualquier profesional debería recibir conocimiento básico de finanzas y administración. No importa qué carrera que sea, porque al final nosotros en nuestros hogares también estamos manejando las finanzas del hogar. O sea, son criterios que son muy necesarios, más allá de cuál sea la carrera que uno se busque. Yo les contaba en todas las 6 empresas la diferenciación. Y claro, lo relativamente sencillo de diferenciarse es en el precio, pero es la parte más difícil, porque es difícil que alguien que emprenda pequeño pueda ser más competitivo que una empresa grande. Entonces, la diferenciación que normalmente se busca es en el producto, en qué valor agregado le vamos a dar para que el cliente sienta un beneficio. Les cuento, y aquí conectando nuevamente con el tema del país, Ecuador es el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar todas las semanas del año brócoli. Por eso estoy en brócoli. Pero al final no es el brócoli, es la agricultura ecuatoriana. Con muy contadas excepciones, como en la costa es del mango, que en la cosecha estacional, en Ecuador estamos bendecidos. Entonces, aquí en Ecuador tenemos muchas diferenciaciones que nosotros, cuando vamos a emprender, debemos capitalizarlas, conocerlas y ahí buscar esa diferenciación. De hecho, nosotros exportamos brócoli. China es un competidor de nosotros y tiene un precio más bajo que nosotros. Y al ser un mercado tan grande, hay nichos. Nosotros estamos exportando brócoli congelado a China, que es un competidor nuestro. Con esto les quiero dejar ejemplos que siempre hay una posibilidad. Nosotros hemos abierto muchos mercados en el mundo. De hecho, cuando estaba en la campaña electoral, me cayeron duro porque participando en misiones comerciales, estuve en una misión comercial, en una foto con el expresidente. Pero esto es lo que tiene que hacer un empresario. Un empresario tiene que hacer trabajo, no importa cuál sea el modelo que está viviendo el país. El compromiso que uno tiene con el país y con los trabajadores que uno tiene. De manera que, y aquí otro mensaje, tenemos que comenzar a unirnos otra vez como ecuatorianos y quienes hagan emprendimiento, también buscar solidaridad. Y eso también es algo que la academia puede ayudar. Base de datos de todos los estudiantes, en qué líneas de negocio están, para que entre ellos se puedan apoyar unos a otros en las diferentes líneas de negocio. Alguno tendrá un buen cargo en una empresa grande que le pueda dar trabajo a otro que sea un emprendedor.
Necesitamos generar vínculos de conexión con los que ya se graduaron, así también como los que se van a graduar. Hay una demora en ver resultados cuando uno está emprendiendo. Y bueno, aquí, cuando uno está en el aparato productivo, pues genera trabajo directo, que son los empleados, que uno tiene nómina, pero uno genera trabajo. Y el mensaje final: Ecuador necesita mucho trabajo. Y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir cada uno de nosotros. Yo hoy en día me he convertido en un actor político en el Ecuador. Siempre seguiré siendo más un ciudadano que un político, pero en cada mensaje que hoy en día tengo la oportunidad de hacer diálogos, motivar a cada uno de mis hermanas y hermanos ecuatorianos que tenemos que generar trabajo, que tenemos que, a través del emprendimiento, dar la posibilidad, darnos nosotros mismos la posibilidad de pasar a ser gestores del aparato productivo, pero también de generar trabajo. Yo les quiero invitar más bien a que escucharles a ustedes y que a través de preguntas y respuestas podamos continuar, si así las autoridades de la universidad están de acuerdo. Y toda pregunta es muy bienvenida, cualquiera que sea de emprendimiento, sea profesional, sea personal. Encantado de poder atender cualquiera de las preguntas. Muchas gracias. Un agradecimiento y felicitación al ingeniero Javier Hervas por la conferencia realizada. A continuación abrimos nuestro foro de preguntas. ¿Alguien tal vez aquí de manera presencial desea realizar alguna pregunta? Ya, el micrófono. Ah, ya, aquí está. Vamos a compartir en este momento, hasta preparar un poco la logística, preguntas que tenemos mediante el chat de nuestro webinar. Espectador anónimo nos dice: ¿podemos decir que hacer una campaña presidencial es un emprendimiento? Si no es un emprendimiento, ¿cómo puede? Porque los emprendimientos necesitan un proceso de largo plazo. La campaña tiene ese sensador. Tomamos una empresa de la nada. Yo ingresé al ámbito político hace 6 meses. De hecho, se me permite contar la experiencia. Esta marginal política recibe una llamada, la izquierda democrática está buscando un candidato a la presidencia. Este país lo adoro, al igual que todos ustedes, y cuando uno tiene la oportunidad de aportar al país que uno ama, pues uno se las da con todo, y por eso aceptamos el reto tan importante, y gracias a los que nos han apoyado y a los que no también, porque al final del día logramos mostrar al país una manera diferente de hacer política. Y es lo que yo digo siempre en los medios de comunicación. Yo espero liderar una manera diferente de hacer política en el país. Una política de propuestas, no de confrontación. Una política de ideas, no de toxicidad. Y fundamentalmente una política que une a los ecuatorianos. Y por eso, en la campaña, lo duro es que de un día a otro, toda esa estructura que uno crea de la nada, desde el 23 de agosto se creó, y el 7 de febrero terminó. Entonces, eso es un emprendimiento, pero con el sinsabor que no tiene la proyección a largo plazo, en la medida en la cual uno, pues no, en el caso de nosotros, no pasamos segunda vuelta. Acá que lo haga, desde acá. Hola. Bueno, primeramente, quiero igualmente un saludo para todo el público presente aquí y todos los que están
atendiendo estas charlas de webinar por la computadora. La pregunta mía es muy sencilla. Voy a hablar de San Arnoncal y también de todos los ecuatorianos que hacen turismo. Bueno, en los bancos han generado 233 mil millones de dólares solamente en ganancias. Este es un dato económico de aquí, del Ecuador, el real, de hace 2 meses. Usted, como ex candidato, como un líder, creo yo que va a formar parte de todos los asambleístas que ganaron por el Movimiento de Izquierda Democrática. Le pido de favor que ya hagan leyes económicas en donde los bancos no tengan tanta ganancia con los intereses del pueblo ecuatoriano. Estos 233 mil millones de dólares muy bien pueden sacarnos de la pandemia si se les cobra el impuesto real que se debe cobrar a los bancos. El Ecuador no cobra el impuesto a los bancos. Pero lo digo yo, porque yo sé un poco de economía. Otra cosa que le quiero pedir de favor es, si bien es cierto, estamos sabiendo que los problemas del Ecuador es el flujo de divisas al extranjero. El problema del Ecuador, nosotros estamos sostenidos ahorita la dolarización por los migrantes ecuatorianos. Y aquí en este país, al migrante se le trata como lo peor que puede ser un ser humano cuando retorna. Nosotros no tenemos acceso a pedir un préstamo de $1,000, porque no tenemos cómo sustentar de dónde vamos a tener el dinero para pagar esos $1,000. Es un absurdo. Pero sí nos piden muchas cosas, que nosotros mandemos las remesas a la familia y todo lo demás. Abogo por los migrantes. Y también le quiero pedir de favor, el tercer rubro de ingresos para el país, para sostener la economía del país, es el turismo. Eso está estipulado incluso en la Gaceta Oficial de los ingresos económicos del Ministerio de Economía. Nada se ha hecho para el turismo. Existen 8 impuestos. Deberían quitar los impuestos para que los emprendedores puedan emprender sus negocios y hacer las leyes a la par para el emprendedor y para el que tiene. Porque el que tiene, ustedes dan a los emprendedores, pero ¿y qué sucede? Se van en quiebra los que ya están ahí. Entonces hay que hacer leyes en donde los préstamos, como usted bien lo dijo, tienen que ser accesibles. El 5% para un emprendimiento y que sea pagadero en 5 años plazo, no en 2 años. Y que no le den la plata del Ecuador, del pueblo ecuatoriano, a los bancos privados. Eso está pasando aquí en el Ecuador. Le están dando la plata, los préstamos que hacen estos gobiernos, y le están dando la plata a los bancos privados. Tienen que darle a los bancos nacionales que pertenecen al país. Les quieren hacer quebrar a los bancos. Yo le pido de favor que usted se encamine y pida que el bloque de usted trabaje para sacar adelante esta crisis del Ecuador. Es una crisis que vamos a lamentar en 4. Eso no les cuenten a la gente. Muchísimas gracias por la pregunta. Y me haces 3 preguntas ligadas al tema económico. En un tema, el sistema financiero privado, las tasas de interés. En el otro tema, cómo económicamente apoyar a los migrantes. Y en el otro, cómo apoyar una industria. Porque el turismo finalmente es una industria. Mira tú, y comienzo con el último al inicio. El país que más recibe ingresos del turismo es España. Y España no tiene un ministerio de turismo. España tiene un ministerio de industrias.
en donde el turismo está dentro de eso, porque finalmente esa es la reflexión que quería dejarte, es una industria. Hoy en día enfrentamos algo que escapa del control, inclusive del control de la política pública, que es una pandemia, y eso hace que sea muy difícil que el sector turístico se pueda reactivar. Pero lo que sí podríamos decir, y esto les dice alguien que estuvo en campaña 6 meses, comencé la segunda vuelta a la República, llegando a los hoteles más sencillos que ustedes se pueden imaginar aquí en el país, porque manejamos una campaña extremadamente austera, y en hoteles súper sencillos, en hoteles de $15 la noche, tenían todas las medidas de bioseguridad. Entonces, uno se sorprende de eso, y eso es lo que hace falta que se conozca. Y ahí es importante la labor que hagamos nosotros los ciudadanos, porque si es que no hay un incentivo desde la política pública, no dejemos que ese sector tan importante como es el turismo se nos muera. Y ahí tenemos que los ciudadanos involucrarnos en la medida en la cual, si no podemos ser política pública, no nos recibimos tampoco. Aportemos. En el segundo tema que tú me dices de los migrantes, mira, es triste, porque como tú bien lo acotas, y no es de ahora, es inclusive desde el periodo bancario. Gracias a los migrantes, muchas familias, gracias a los migrantes del exterior que mandaban dinero a sus familias, esas familias lograban salir adelante de esa dificultad económica. Entonces, los migrantes sin duda han aportado muchísimo a nuestro país y lo siguen haciendo. Y tenemos, eso sí es un tema de la Asamblea, porque tenemos que tener una ley que permita que los migrantes que quieran regresar acá al Ecuador, no les coloquemos un límite económico de cuánto patrimonio traer. Eso habría que cambiarlo. Y ahí sí, el compromiso, que con el bloque de asambleístas que tenemos 18, no somos mayoría, pero sin duda somos una voz, y así esa voz la haremos siempre en ámbito de buscar el beneficio de los migrantes. Y el primer tema, perdón, el tema de las tasas de interés. Mira, y aquí quisiera, yo no me candidaticé para atacar ni para defender a ningún político, pero lo que sí quisiera aquí son unas reflexiones. ¿Quién dejó todas las políticas de la Junta Bancaria en el Ecuador? Fue el anterior gobierno, no fue este, fue el anterior. No ha habido ningún cambio. Entonces el anterior gobierno es el que deja todas esas tasas de interés. ¿Qué es lo que debemos hacer los ciudadanos ante esa política pública? Que evidentemente no funciona en favor del ciudadano. Es no tomemos esos créditos. ¿Qué es lo que se debería hacer de la política pública? Pero aquí tú y yo no la controlamos. Lo que se debería hacer es tener una banca pública que dé acceso. Mira cuál es la realidad. Nuestro país logra captar recursos en menos del 3%, el 2.8% con la CAF, menos del 2% con el BID y el Banco Mundial. O sea, el país logra tener recursos, captar, traer liquidez fresca a esas tasas de interés. Bien podría colocarlo al 6% y hace utilidad la banca pública. Pero es lo que necesitamos desde la banca pública. Mientras tanto, la sugerencia a todos los ciudadanos, no tomemos esas obligaciones, porque nos van a reventar. Un crédito del 27% y a 3 años te va a reventar. Entonces, por más deseo de emprender, sí emprendamos, pero sin deuda. Emprendamos chiquitos, muy chiquitos, pero no tomemos deuda tan costosa que va a ser prácticamente seguro que fracasemos. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Tenemos una pregunta de Byron Álvarez. Javier, soy microempresario catalogado por el SDI. Tengo un agronegocio. ¿Cómo podemos avanzar con las políticas de este gobierno ahora con el pago del impuesto del 2% de las ventas? Eso es algo absurdo. ¿Cómo puede ser posible que el microempresario, y eso fue una ley, eso sí, fue una reforma tributaria de este gobierno, siempre en el Ecuador hemos pagado el impuesto a la renta en función de las utilidades, a la renta que tengamos en el negocio? Pero este gobierno, con el deseo de captar más recursos, aumentar impuestos, le pone en función de los ingresos, del 2%. Es algo cruel. Y eso sí es algo que tenemos que generar presión, cualquiera que sea el próximo gobierno, para que eso se elimine, porque lo que dije hace un momento, ¿cómo reactivamos la economía? Esto no es un invento, son modelos económicos, los tigres asiáticos, que fueron un modelo de desarrollo, que son un modelo de desarrollo y comenzaron a hacerlo hace más de 20 años. Hicieron la apuesta a la pequeña y mediana empresa, y hoy en día son lo que son estas economías, que eran mucho más pobres que el Ecuador de hoy en día.
los países, estos 5 tigres asiáticos. Entonces, podemos ver claramente qué es lo que sí funciona y eso traigámoslo al Ecuador. Evidentemente, no somos realidades exactamente iguales, pero el concepto sí es el mismo. Hay que fomentar la pequeña y mediana empresa y por eso eliminar ese impuesto en función de los ingresos. Debería estar en función de las utilidades y mucho más, lo que les dije hace un momento, en el emprendimiento, lo más difícil son los primeros 3 años. Quien emprenda el primer año, más que seguro va a perder dinero. Y si aparte de eso le quieren colocar 2% sobre sus ingresos brutos, está reventando. Hay que eliminar eso. Damos paso a una pregunta del público, por favor. Muy buenas noches, ingeniero. Usted en su conferencia mencionó de que entre las dificultades que tiene los emprendedores y el emprendimiento, justamente vienen de la comunidad. Y en los últimos años y fundamentalmente en los últimos gobiernos, se ha satanizado tanto el empresario. El empresario es decir, el que definitivamente es enemigo del pueblo. Y eso se ha sembrado justamente en la mente de los ecuatorianos y nos han dividido. Entre los que creen en los empresarios, obviamente son los malos. Los que están a favor del trabajador, en este caso del resto, que no es empresario, es el bueno. ¿Cómo cambiar esa imagen en el imaginario de nuestra comunidad para tener un país unido y que todos necesitamos conocer y sobre todo creer en el empresario? Gracias. Mira, se me ocurren 2 cosas. La una, que ya los ciudadanos no permitamos que los políticos tradicionales nos sigan dividiendo, porque lo hemos permitido. O sea, el político puede tener su discurso, pueden tener su confrontación dogmática, ideológica, que ya vemos que no nos lleva a ningún lugar, pero que los ciudadanos no participemos de esto. Tú lo mencionaste, nos han dividido demasiado los ecuatorianos, inclusive a nivel de las familias. Hay muchas familias que casa adentro se debaten entre un diálogo que ya tenemos que superarlo. Yo lo he dicho, tenemos que salir de ese diálogo pro de un político y contra de un político, o sea, pro Correa en contra de Correa. Nuestra sociedad va más allá de lo que es un político. Yo te decía, yo no me candidaté para atacar a ningún político, de ninguna manera lo quiero atacar al expresidente, pero sí te quiero generar la reflexión que ese diálogo ya llevamos 14 años y no nos ha conducido a nada positivo. Pues aquí el diálogo que tenemos que comenzar a tenerlo, y es todos los ciudadanos ecuatorianos, es la agenda del país, la agenda de Ecuador. En lugar de estar discutiendo si estoy a favor o en contra de un político, comenzar a discutir qué es lo que el país necesita. Y ese diálogo es el que tenemos que iniciar, por un lado. Y luego tú también, ¿cuál era la otra pregunta? Me preguntaste sobre la división y la otra era... Entonces ahí la otra que es el tema de los que estamos haciendo actividad privada, que hagamos un mayor esfuerzo. Yo sé que es difícil decir, o sea, tal vez es fácil decirlo, es difícil entenderlo, pero siempre se puede hacer más. En la situación actual, y más allá de cuál se llegue a ser el próximo presidente del país, no podemos abandonar el país, porque muchas veces se está corriendo el diálogo, que si es que es un presidente, pues el sector empresarial va a dejar de invertir, los ciudadanos van a querer sacar sus recursos, no podemos dejarle en el aire a nuestro país, el país que adoramos. Más allá de cuál sea la corriente política que ingrese en el siguiente gobierno, tenemos que cuidar a nuestro país, y eso es hacer aparato productivo, hacer comercio, hacer industria, para que esos capitales no se vayan. Es lo que tenemos que hacer cada uno en los diferentes espacios. ¿Y qué es lo que podemos hacer mucho? Cualquiera, es emprender. O sea, porque a través del emprendimiento, a través de la pequeña y mediana, a través de la micro y pequeña empresa, sí logramos generar reactivación económica.
que tal vez es uno, pero si es que ese uno lo está haciendo cada uno en diferentes espacios, ya es del país. Tenemos que buscar reactivar la economía desde lo privado, si es que desde lo público no se llega a hacerlo de manera eficiente, pero es urgente hacerlo. Gracias. Vamos con una pregunta del público. Javier, soy un ex alumno de la Católica de Cuenca. ¿Cuál fue el principal miedo en dar arranque a un sueño fue el de su panadería? Bueno, miedos hay muchísimos. Cuando uno se dedica a emprender, el primer miedo es que no voy a tener para pagarle a mis empleados. Es el más relevante. Y a mí me pasaba muchas veces que no tenía para pagar y tenía que estar pidiendo prestado. Y a veces se paga y uno no tiene ningún ingreso. O sea, cuando uno está emprendiendo, uno tiene una escala de relevancia y sin duda la mayor relevancia es el trabajador que está con uno. Entonces el mayor miedo es eso, pero también el miedo está en fracasar, ¿no? Y ese miedo uno lo tiene permanentemente. Pero la invitación es que no sean los miedos los que conduzcan nuestra vida, porque si no, no haríamos nada. Si miedos van a existir siempre, pero siempre tenemos que ver la visión de lo que queremos construir y eso es lo que nos permita, ese es el ancla que nos permite evitar que esos miedos nos saquen de rumbo. Muchas gracias, ingeniero. Damos paso a una pregunta del público presente, por favor. Acá. Venga, por favor. Para que pueda. Disculpe que me saque la mascarilla en tiempo de pandemia. Bienvenido, ingeniero Hermas, acá a la Troncal. Estaba analizando uno de los videos que usted presentó. Creo que usted es una tercera fuerza política actualmente en la Asamblea Nacional y creo que pueden promulgar leyes que vayan en beneficio de los emprendedores. Está habiendo un alto costo en los intereses, que es el 27%, que creo que alguno que no tiene una inyección de ánimo en su espíritu quizás se decae fácilmente. Pero ustedes lo pueden hacer. Creo que la gente en nuestro país necesita motivación. Necesita que los diferentes ministerios hagan campañas de motivación. En la agricultura, cuando el agricultor cae en esta época invernal, son pocos los ministerios que le extienden la mano. El Banco Ecuador, que ahora se llama, no tiene las líneas de créditos adecuadas para levantar al agricultor. No tiene un área de motivación hacia el agricultor, porque cuando usted realiza un emprendimiento y decae como le ha costado a usted pasar estas peripecias en la vida, decae, no hay alguien que lo levante, deben las diferentes áreas administrativas, no solamente estar sentado detrás de los escritorios, sino salir para que vean los territorios los problemas que tenemos. Creo que el emprendimiento va a salir adelante cuando haya líneas de créditos adecuadas, cuando haya una ley de la República que les permita a ellos tener un crédito directo y no tanta tramitología. Usted va al Banco Ecuador y usted tiene que permanecer ahí un día, 2 días, una semana, un mes, hasta un año. Pero ahí, de lo otro también, una llamada telefónica y le dan un crédito de inmediato. Y el verdadero productor ecuatoriano, quien tiene emprendimiento, no tiene la atención que debería tener, prioridad para que pueda producir y levantar el Ecuador. Creo que una de las cosas que tiene que hacerse en mi pensamiento es la motivación que debe de haber en cada una de las áreas de los diferentes ministerios para que el emprendedor pueda salir adelante. Gracias por lo que mencionas de Ban Ecuador y por favor, todos díganme Javier, no me digan ingeniero. Mira, eso es parte de ese, si tú quieres, tú decías que tenemos que motivarnos y eso es parte de lo que hace que muchos ciudadanos ecuatorianos estén desmotivados en la política pública, es la corrupción. Te lo digo, porque yo vendo maquinaria agrícola, te contaba, ensamblo tractores agrícolas. Y muchas veces ha pasado que un cliente me llama y me dice, ya la próxima semana le voy a comprar porque ya le di el dinero que me pidió el oficial de cuenta. Lamentablemente, es una realidad que en el sector público no funciona bien.
Pero aquí también tenemos que cada uno de nosotros hacer el esfuerzo y no participar en eso, y no participar en la corrupción, porque si bien nosotros no podemos controlar que haya o no haya corrupción si es que somos ciudadanos, pero lo que sí podemos es no participar en eso. Entonces te digo eso porque en concreto caso que tú me mencionas de Banecuador, que pasa mucho. Lamentablemente la banca pública ecuatoriana está politizada. Se ponen a los directores en función de un interés político que luego se convierte en un interés económico. Pero aquí tenemos que los ecuatorianos levantarnos, y nos hemos levantado muchas veces, y yo lo decía en campaña, somos un estirpe de trabajo, hemos salido de muchas crisis. Cuando hubo esa tragedia del terremoto en el año 2016, que nos mostró una sociedad solidaria todos con nuestras hermanas y hermanos manavitas. Así también nos tenemos que levantar, porque si vamos a esperar a que el gobierno haga todas las cosas, lamentablemente no vamos a salir adelante. Aquí es el tema, cómo nosotros los ciudadanos logramos avanzar y salir, aunque sea adversa la política pública. Lo que no podemos es quedarnos quietos y resignarnos. Tenemos que salir a trabajar por nuestro país. Así que a motivarnos. Y esto lo tenemos que hacer conjuntamente. Una golondrina no hace verano. Pero si es que todos los ciudadanos comenzamos a motivarnos, cada uno de nosotros comenzamos a aportar al país, sin duda vamos a ver una diferencia. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia de alguna manera social. Todas las personas comenzamos a decir, sí hay futuro, nos vamos a reactivar. En Estados Unidos les gusta decir self-fulfilling prophecy, es decir, una profecía autocumplida. Es decir, si todos comenzamos a hablar aquí que la economía va a estar bien, la economía va a estar bien, porque vamos a comenzar a inyectar esfuerzo y recursos dentro de los escasos que haya, pero vamos a comenzar a generar una reactivación económica. Entonces, aquí la invitación es eso, que no nos dejemos que nos siga golpeando la política pública para que nos resignemos. El Ecuador necesita trabajo y necesita el aporte de cada uno de nosotros y el esfuerzo que le podamos dar. Entonces, aquí sí tenemos que todos aportar desde el espacio que cada uno de nosotros tengamos. O sea, el que sea un empresario de una persona, un emprendedor, o el que está dando empleo a más personas, pero tenemos que no resignarnos a la situación económica y aunque sea adverso, seguir dando el mayor esfuerzo por el país. Gracias. Tenemos la pregunta del ingeniero Guillermo Rodríguez. ¿Cuáles serían los mecanismos efectivos para desarrollar emprendimiento de exportación de nuevos productos o servicios en esta época de crisis? Bueno, yo les decía hace un momento, tenemos un país bendecido. Somos el único país que puede sembrar todas las semanas del año. La gran mayoría de productos también podemos cosechar toda la semana del año. Somos un país con 12 horas de radiación solar todos los días del año, más allá de que un día puede estar nubloso o lloviendo, pero al final del día los países no lo tienen. Entonces, ¿en dónde deberíamos nosotros enfocar las exportaciones ecuatorianas? En donde tenemos una diferencia son las exportaciones que tengan que ver con el sector agrícola, agroindustrial, agroexportador, porque ahí tenemos una diferencia. Pero de todas maneras no es lo único. Miren, nosotros exportamos el brócoli congelado en fundas plásticas, y un día que voy a visitar uno de mis proveedores de fundas plásticas, me entero que esta empresa es una empresa que está ubicada cerca de Quito, en Puembo, exportan fundas plásticas de Estados Unidos. Una empresa ecuatoriana exporta fundas plásticas de Estados Unidos. Eso nos demuestra lo creativos y lo recursivos que somos los ecuatorianos. Pues no solamente es agroindustria, en agroindustria tenemos un factor diferenciador que yo les decía hace un momento, eso ayuda, pero aquí también lo que necesitamos es tecnología. La tecnología hace, y nuevamente aquí les hablo de un industrial, ¿qué es lo que hace que cualquier actividad económica sea competitiva? Es la tecnología. Tenemos que buscar tecnología para ser más competitivos. Esta empresa exportaba fundas plásticas a Estados Unidos porque tenía una tecnología realmente asombrosa, que hacía que su costo de producción sea tan bajo en función de la tecnología que lograba de Ecuador producir fundas plásticas para exportarlas a un país que produce también fundas plásticas como Estados Unidos. Pero sin duda lo más relevante si vamos a hablar de exportación es que nos enfoquemos a la agroindustria. Ustedes aquí en Cañar, concretamente aquí en La Troncal, tienen muchos productos agroindustriales. O sea, a través de, con esas materias primas, darles valor. Y que no solamente agregar valor al producto a través de la agroindustria, es algo que es, si vamos a hablar de exportación, es poderlo exportar.
Si nosotros no agregamos valor, muchos productos no se van a exportar. En el caso concreto del negocio que yo hago, que es exportación de brócoli, el brócoli en 3 días es basura. Es un producto extremadamente perecedero. Otros productos agrícolas no son tantos, pero al final del día todo producto agrícola es perecedero. Unos más, otros menos. El brócoli es muy perecedero. Y a través de la tecnología, a través de un proceso de congelamiento ultra rápido, sin ningún aditivo, sin ningún químico, logramos tener una vida útil de 2 años. Y eso nos permite exportar, donde más exportamos es a Japón. Entonces lo que necesitamos es justamente eso, agroindustria. Y aunque puede verse como algo abstracto y difícil hacer que alguien haga agroindustria, al final como colectivo sí lo podemos hacer. Es decir, los diferentes productores de un producto asociarse y ahí buscar, lograr tener agroindustria que permite exportar. Para exportar necesitamos agroindustria aquí en el país. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, por cuestión de tiempo, agradecemos la intervención del ingeniero Javier Herbas y vamos a dar paso al ingeniero Marcos Orellana, coordinador de la extensión San Pablo de la Troncal, para el cierre del evento. Buenas noches, distinguidas autoridades que nos honran con su presencia desde la Casa Matriz. Señor doctor Enrique Pozo Cabrera, rector, ingeniero Diego Cisneros, decano de la Unidad Académica de Administración, mi estimado amigo Benjamín, director del Centro de Investigación de nuestra alma mater. Realmente estos 3 días de seminario nos han dejado mucho que aprender. Pudimos iniciar con lo que son las herramientas tecnológicas para respaldar la información en la nube, que es importante para toda empresa, mediana, pequeña y grande. Luego, el hecho de ver cómo el comercio electrónico a través de herramientas digitales ha permitido que empecemos a generar negocios en línea y de esa manera poder ser productivos. Y finalmente, el día de hoy, Javier, quiero dejar constancia de mi agradecimiento personal por tu presencia aquí en la Troncal. Nos deja una gran enseñanza. Es importante emprender sin correr muchos riesgos, más bien partir de lo pequeñito, como mencionabas, y poco a poco seguir creciendo. Creo que como Cantón La Troncal, el día de hoy nos sentimos muy halagados con tu presencia. Quiero agradecer a los concejales de nuestro cantón que nos acompañan el día de hoy, a todo el público presente por haberse dado cita a esta jornada de capacitación. Realmente para la academia es importante vincularnos con la sociedad y hoy estamos demostrando nuestro compromiso ratificado en nuestra misión, servicio a la comunidad. Con esta locución quiero dar cerrado este evento agradeciendo la participación de todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y a través del Zoom, la plataforma Zoom de la institución. Muchísimas gracias, será hasta nueva oportunidad. Buenas noches con todos. La carrera de Administración de Empresas de la extensión La Troncal del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca agradece el apoyo del Gobierno Autónomo descentralizado del municipio del Cantón La Troncal. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube Centro de Educación Continua, donde encontrarán todos nuestros webinarios realizados. Muy buenas noches y gracias a todos por su presencia. Entérate del perfil del administrador de empresas luego de terminar tus estudios regulares en la Universidad Católica de Cuenca. Como profesional podrás desempeñarte en estrategias objetivas organizacionales, la retroalimentación y las restricciones que tienen las empresas en el marco legal vigente y de la planificación nacional, aplicación de valores y principios de bioconciencia. Una vez titulado podrás desarrollar competencias para trabajar como en gerencia o dirección administrativa y financiera de empresas en sus diferentes grados jerárquicos, gestores administrativos privados públicos de mercadotecnia, de talento humano, de producción y finanzas, gerente o director ejecutivo de ventas y comercio exterior, además como consultor de emprendimientos y planes de negocios.
Esto se suma a los principios y valores que la Universidad Católica de Cuenca desarrolla con sus estudiantes y aporta a tu empleabilidad en el futuro, una vez que te insertes al mundo laboral. En la carrera de Administración de Empresas desarrollaremos tu capacidad de diseñar propuestas de negocios generadoras de mayores fuentes de trabajo, el trabajo en equipo, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, formado en un modelo de enseñanza basado en la resolución de problemas, todo esto para la adquisición de conocimientos nuevos, en donde el estudiante es protagonista de su aprendizaje. Todo este conjunto de aptitudes es lo que distingue a un estudiante egresado de la Cato, un experto en su especialidad, un profesional líder, comprometido y con alta capacidad de investigación, emprendimiento y capaz de transformar la sociedad. Contamos con docentes altamente capacitados y a la vanguardia en desarrollo tecnológico, adscritos a un sistema mundial de educación en línea. En época de cambios, juntos eliminamos barreras de tiempo y distancia.